Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Vamos a continuar la explicación del Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo, la vía de la cruz. Nos habíamos quedado en la explicación anterior en la estación de Simón de Cirene. Vamos a continuar explicando que Simón de Cirene lo tenemos descrito aquí en el capítulo 27, versículo número 32. Dice: al salir de allí, encontraron un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron de beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Bueno, aquí vemos entonces en este versículo que este hombre, Simón, otro Simón, ¿se acuerdan de que les había yo comentado que pues en aquel entonces no había apellidos y que toda la gente la diferenciaban según su trabajo, según dónde había nacido, según dónde trabajaba, en qué región, la región en donde andaba, o los familiares que tenía, o el papá que se dedicaba, el abuelo que se dedicaba, o de qué raza venía, de qué tribu venía, porque pues como no había apellidos, era muy difícil distinguirlo cuando estabas hablando de esa persona. Y aquí nos encontramos con otro Simón. Los apóstoles, ¿cuántos Simones había? Pues dos. Simón, al que le puso Jesús Pedro, que significa piedra, y Simón el celote, así también era su apodo. Pues aquí tenemos que Simón de Cirene, porque venía de Cirene y allí era de esa región de Cirene, ese Simón. Entonces dice ahí que echaron mano de ese hombre para que le ayudara a Jesús a llevar la cruz. Eso lo dice Mateo, pero vamos a ver lo que dice Marcos, capítulo 15, versículo 21. Un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del camino del campo. Al pasar por ahí, le obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que este hombre, Simón, Marcos nos menciona exactamente que es papá de Alejandro y de Rufo, lo que no nos dice Mateo. ¿Se dan cuenta cómo vamos conformando nosotros la historia, leyendo y estudiando plenamente los 4 evangelios? Aunque tenemos muchos libros que dicen que son contemporáneos de aquel entonces. Acuérdense que contemporáneo es cuando son de la misma época, de los mismos años, ¿sí? Porque muchas veces dicen contemporáneo cuando ya pasaron 100 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pues no, ya no son tan contemporáneos. Pero si ya pasaron 200 años, menos. O 300 años, menos. O 400 años, pues ¿cómo vamos a decir que es contemporáneo? Pues no podemos decir que es contemporáneo. Ya después de 300, 400 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues no, eso ya no es ser contemporáneo. En la actualidad han dicho que se han encontrado libros o rollos o pergaminos, no en su totalidad o completos, porque han encontrado ahí en una cueva de Qumran, ahí en el Mar Muerto, en donde especifican varios datos de la época de nuestro Señor Jesucristo y dicen que son contemporáneos según los estudios de carbono 14 que le han hecho a los escritos, y que dicen que son contemporáneos porque son como 300 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pues ya no son tan contemporáneos. Sí, son escritos viejos, antiguos, sí. Que quién los escribió, pues no lo sabemos. Quién los tradujo, tampoco lo sabemos. Y que hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues sí. Pero es como si ahorita yo me pusiera a hablar de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, de sus apariciones, y yo le pusiera de mi cosecha, de mi opinión, de lo que yo entiendo, de lo que yo creo, y pues dentro de 8,000 años, después de este año en el que estamos, 2021, alguien encuentra mis escritos y va a decir, ¿son contemporáneos? ¿Son 500 años después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe? ¿Son contemporáneos? Pues no son contemporáneos, y yo ya le aumenté, yo ya le puse de mi cosecha, yo ya le puse de lo que yo razonaba y entendía, pero ya no son contemporáneos. Bueno, pues aquí vemos entonces cómo, regresando a la lectura, que Marcos nos menciona también a este hombre
de Simón de Cirene, que le ayuda a nuestro Señor Jesucristo a cargar la cruz. Vamos a verlo también en Lucas capítulo 23, en el versículo número 22, es el versículo número 25 y 26, para ser más exactos. Dice aquí: así que dejó libre a un hombre que habían escogido, el que estaba en la cárcel por rebelión y asesinato, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cirene, llamado Simón, que venía del campo, y le hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros vemos las películas de Jesús de Nazaret, en donde Jesús va cargando siempre la cruz. Pues no, llega un momento en que la cruz la está cargando Simón de Cirene. Él va adelante, Jesús, siendo golpeado y martirizado, y Simón de Cirene viene atrás de él, ayudándole. Aquí la situación es muy importante entenderla, porque muchas veces nosotros pensamos que Jesús estuvo cargando la cruz durante toda la vía de la crucifixión. Y ahí vamos a Jerusalén, y ahí vamos a visitar las estaciones por donde caminó nuestro Señor Jesucristo. Pues debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo le ayudaron porque no había desayunado, estaba en ayunas, estaba golpeado, martirizado, y después haciéndole cargar una cruz. Pues el cuerpo no aguanta, no hubiese aguantado nuestro Señor Jesucristo, y es ayudado por un hombre del campo, de alguien que trabaja para poder sembrar, cultivar y tener comida. Acuérdense que nos dice ahí que en la explicación que nos da de un evangelio, de la multiplicación de los panes, el hombre hace los panes, son 5 panes y 2 peces. Los peces los provee nuestro Padre Dios en la naturaleza, y los panes los provee el ser humano con su trabajo. Es un simbolismo, es el trabajo del hombre. Ahí vemos cómo Simón ayuda a nuestro Señor Jesucristo a llevar la cruz para que se cumpla con ese plan salvífico que ya nuestro Padre Dios había diseñado, y que nuestro Señor Jesucristo en la oración del huerto muy claramente lo dijo: si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la de nuestro Padre Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, dejar que se haga la voluntad de nuestro Padre Dios en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros ponemos de antemano nuestro raciocinio, nuestras querellas, nuestra forma de pensar, y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y nos equivocamos. Y a veces decimos: oye, pues está bien, ¿no?, lo que estoy haciendo. Yo estudié, yo trabajo, mantengo a mi familia, a mis hijos, les doy carrera, somos buenas personas. Sí, pero ¿conoces, amas y sirves a Dios? No. ¿Haces lo que Dios te dijo que hicieras con los dones del Espíritu Santo que tienes? Pues no. O sea, el que hace algo bien para su familia, pues está cumpliendo con su deber. Pero ¿cuál es la caridad que debes de hacer para los demás? Ahí eso es lo importante que debemos nosotros de retomar y de tenerlo nosotros siempre en cuenta. Porque muchas veces nosotros decimos: ya ayudé a mi casa, a mi familia. Pues sí, pues eso es lo que tenías que hacer. Eso lo tenías que hacer siempre, porque eso es lo que debes de hacer tú siempre. Pero ¿cuáles son tus obras que hiciste para el prójimo? El prójimo es el próximo, el que está cerca de ti, el que Dios te puso en tu camino, en tu vida. ¿Cuáles son tus obras? Y pues nos quedamos callados, porque muchas veces decimos: no, pues no. Entonces, pues ese es nuestro trabajo. Y aquí vemos cómo Simón de Cirene pues está haciendo su trabajo, está cumpliendo con una obra de caridad, y se la está haciendo a nuestro Señor Jesucristo para que termine el plan salvífico de nuestro Padre Dios. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a pasar a otra estación que pues no viene en las Sagradas Escrituras. Es una estación que nosotros, los católicos, pues la incorporamos para hacer oración, para hacer una reflexión. ¿Y cuál es esa estación? Pues cuando nuestro Señor Jesucristo, dicen en las tradiciones, que encuentra a una mujer en el camino, y esa mujer se abalanza hacia él, limpiándole el rostro, porque estaba ensangrentado el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Escurría de sudor también.
y esta mujer va y le limpia el rostro a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la tradición que después, cuando la mujer vio ese manto, esa tela con la que le limpió el rostro a nuestro Señor Jesucristo, se dio cuenta que había quedado grabada en su tela la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Claro, en la actualidad, tanto en películas como en las representaciones del Vía Crucis, lo hacen de una manera muy artística, en donde esta mujer enseña ese trapo, esa tela hacia la gente, y la gente se da cuenta de que el rostro de nuestro Señor Jesucristo quedó impregnado en esa tela. Y todos empiezan a gritar: ¡milagro, milagro! Y la gente se emociona y se avienta a tocar a nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto, pues, es una actuación. Todo esto es una filmación artística, una representación, para que la gente tenga una emotividad y haga una reflexión de que nuestro Señor, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, las tres divinas personas que nosotros conocemos, son las que hacen ese milagro de vida para cada uno de nosotros. Y solamente es esta estación para ese tipo de reflexión. ¿Y qué es lo que hace uno cuando llegas a esta estación? Pues haces oración. Recuerda los momentos importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. De que sufrió, de que estuvo ahí con nosotros, que estuvo aquí en este mundo. Es el Hijo del Hombre, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, y que vino a librarnos de los pecados. Él muere en la cruz para salvarnos. Entonces nos damos cuenta que este suceso, pues es un suceso tradicional, es un suceso que nos hace reflexionar, es un suceso que nos dice a nosotros que Dios está con nosotros y que todo lo que tú le pidas con humildad, que tú le pidas con sencillez, que tú le pidas con esa actitud de oración, Dios nos escucha. Lo importante es la comunicación. Recuerda que hacer oración es platicar con Dios, con tus palabras. No necesitas un léxico elegante, un léxico de muy alta educación. Con tus propias palabras, según tu cultura, según tu educación. Rezar, esa es otra cosa. Rezar es repetir una oración varias veces, o repetir una oración que te hayas aprendido de memoria. Pero orar es la comunicación con nuestro Padre Dios. Y bueno, pues vemos que esta estación, en donde supuestamente esta mujer lleva por nombre la Verónica. Este nombre es la unión de dos palabras, ¿sí? Así nos menciona: vero, ícono. Ver, ícono, o sea, ver el ícono, ¿sí? Ver la imagen. Por eso pusieron Verónica, ver la imagen, ícono, Verónica. Es una traducción o es una forma de cómo ver nosotros lo importante que es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente, pues no había fotografía en aquel entonces, no había filmación de película en aquel entonces. Si acaso la gente pintaba, como siempre el ser humano ha pintado imágenes, era todo lo que se podía tener, pero pues no tenemos un rostro inédito. Solamente ahora se nos presenta una imagen de nuestro Señor Jesucristo sacada de la sábana santa, ¿sí? Como les digo, pareciera que todo lo guardaron y encontraron la sábana santa en donde fue envuelto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí sale la imagen, una imagen
del rostro de nuestro Señor Jesucristo, pero ya con mecanismos científicos, tecnológicos, ¿sí?, electrónicos, en donde podemos ver casi la imagen de nuestro Señor Jesucristo de una manera, pues, de mejor apariencia, ¿no? Bueno, pero vamos a dejarlo hasta ahí, esta estación, en donde la Verónica le limpia el rostro a nuestro Señor Jesucristo y queda impregnada la imagen de nuestro Señor Jesucristo en esa pequeña tela. Y seguimos adelante con la otra estación en donde nuestro Señor Jesucristo cae por segunda vez. Nuestro Señor Jesucristo nos dice la tradición que cayó varias veces, aunque yo les había platicado que pues no podemos decir que cayó una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, porque ningún evangelio nos dice que haya caído varias veces con su cruz. Lo que sí nos dice es que le ayudó Simón de Cirene. Entonces no creo que se haya tropezado Simón de Cirene, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor sí se cayó Simón de Cirene. Pero a lo mejor nuestro Señor Jesucristo, caminando, se tropezó. Pues imagínense, estaba golpeado, estaba cansado, no había desayunado. El sol es muy incandescente, ustedes lo pueden ver. Y todo esto, pues nuestro Señor Jesucristo lo estaba sufriendo. Era la forma de asesinar, era la forma de matar en aquel entonces de ese pueblo supuestamente conquistador. Yo siempre he dicho que son pueblos invasores, invaden tierra prohibida, porque es tierra de otra gente, y ellos llegan y se apoderan por los recursos naturales, por los recursos económicos, para darse vida de reyes, porque eso es lo que es. Y eso no ha cambiado. En la actualidad lo hemos visto con tantos gobernadores aquí en México que se roban todo el dinero del erario público y se enriquecen ellos y sus esposas y sus hijos, ¿sí? Y bueno, ese es otro punto, solamente lo menciono para que se den cuenta que eso no ha cambiado. Sigue lo mismo. Los gobernantes son invasores, son ladrones. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo nos menciona en el camino del Calvario que cae por segunda vez en esta vía de la crucifixión. Y la gente hace oración, hacemos reflexión, hacemos nosotros un momento de silencio para recordar que nuestro Señor Jesucristo está ofreciendo su vida por nosotros. Recuerden que con este hecho que hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros pasamos a ser parte de ser hijos de Dios y herederos de su gloria. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Recordemos que la oración está ahí en 2 evangelios solamente. Y nos enseñó la oración del Padre Nuestro, lo que vulgarmente nosotros Padre Nuestro decimos. Y Él no dijo Padre mío, dijo Padre Nuestro, Padre de todos. Ya no solamente es nuestro Padre Creador, ya no solamente es el día que descansó el 7º día, ¿sí? Ahora es nuestro Padre y nos llena con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó al ser humano 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Llegó a todo el mundo, pero ya de una forma sacramental. Lo hace la institución, en donde se te imponen las manos, en donde te llenan con el sacramento de la confirmación, al menos en la Iglesia Católica. Pero desde el bautismo te llenas del Espíritu Santo. Y eso es en todas las iglesias que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que aceptamos al Hijo de Dios como nuestro Salvador. Nos llenamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos provee de dones. Esos dones los tenemos siempre con nosotros y son los que Dios nos ha dado para que nos pongamos a trabajar, para ayudar a los demás. Es el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de ciencia, el don de piedad. Hay muchos dones. ¿Cuál tienes tú? Pues ese es el don que debes tú de ejercerlo para llevar a cabo tu compromiso, tu trabajo ante Dios. Porque sí, cuando nos vayamos de aquí, pues Dios nos va a pedir cuentas de los dones que nos pusimos a trabajar. Dios no nos va a pedir cuentas de lo malo que hicimos. A Él no le interesa eso. A Él le interesa que te pongas a trabajar. Lo demás sabe que somos pecadores,
y sabe que nuestro Señor Jesucristo ya cargó con nuestros pecados, pero Él lo que quiere que tú entiendas y razones que lo que has venido a este mundo es a conocer, amar y servir a Dios. Y bueno, pues entonces la segunda caída. Vamos a pasar a la otra estación en donde se menciona que Jesús encuentra a unas mujeres que son de Jerusalén, pues son de ahí, que lo van siguiendo, van llorando. Son otras mujeres, no solamente las mujeres que ya conocemos nosotros, que sabemos que acompañaban a nuestra Santísima Madre. Les voy a repetir, se las voy a hacer recordatorio para que lo tengan ustedes presente. ¿Quién acompañaba a nuestra Santísima Madre? Pues María Cleofas, o sea, la esposa del Señor Cleofas. Era la madre de Santiago el Menor, y de Judas Lebeo, que le decimos Tadeo, y de José, ¿verdad? Eran los hermanos ellos. La señora esta se llamaba María y acompañaba a nuestra Santísima Madre. También había otra María, que es María la de Magdala, la que le fueron sacados 7 demonios, que no tiene nada que ver con los 7 pecados capitales. Por ahí la iglesia dice, no, es que eran los 7 pecados capitales y por eso fue liberada. No, o sea, ese es otro asunto. Son 7 pecados que nuestro Padre Dios le liberó a María de Magdala. Había otra María por ahí, María Salomé, que era la madre de Santiago el Mayor y de Juan, el apóstol. ¿Sí? Los hijos del señor Zebedeo, su esposa se llamaba María. Imagínense, otra María, pero también le decían Salomé. Bueno, había otras mujeres, por ejemplo, había otra mujer que se llamaba Susana, era otra mujer que seguía mucho a Jesucristo, ¿sí? Y bueno, también sabemos que había otra mujer que se llamaba Marta. ¿No se acuerdan de ese evangelio? De Marta y María, las hermanas de Lázaro. ¿Se acuerdan de ellas? Pues también ahí andaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Marta y María. ¿Se acuerdan de ese suceso que le dice, Marta, Marta, te afliges por tantas cosas y una es la más importante? Y María ha escogido la mejor, que es escuchar la palabra de Dios, escuchar la doctrina de Cristo. Pues esas dos mujeres también andaban ahí en la vía de la crucifixión, Marta y esa María. Estas mujeres, ¿de dónde eran? De Betania. Entonces era María la de Betania y Marta la de Betania, hermanas de Lázaro, el amigo de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo lo había resucitado a Lázaro. ¿Se acuerdan de esos evangelios, de esos sucesos? Pues también estas mujeres andaban por ahí, siguiendo la vía de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, había muchas, pero había otras mujeres de Jerusalén que habían visto los milagros de nuestro Señor Jesucristo, que habían seguido a nuestro Señor Jesucristo, y que no se mencionan sus nombres, solamente nos dicen que eran las mujeres de Jerusalén. Esas mujeres de Jerusalén llegan en ese momento a acercarse a nuestro Señor Jesucristo, tratar de tocarlo, tratar de verlo de cerca, y iban llorando, iban sufriendo, después de ver a nuestro Señor Jesucristo durante un tiempo determinado. No podemos decir que esas mujeres estuvieron 3 años viendo a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo pues, no estuvo nada más en Jerusalén. Andaba en Galilea, andaba en Judea, andaba en Samaria, andaba en muchos lugares. Y no creo que esas mujeres a todos los lugares anduvieron siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Los que sí andaban con nuestro Señor Jesucristo, pues lo sabemos que eran los 12 discípulos. ¿Sí? Un discípulo es aquel que escucha y aprende. Escucha y aprende. Se enseña. Y ya después se volvieron apóstoles, porque un apóstol quiere decir que es un enviado a llevar la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Y sabemos que pues los 12 apóstoles después, excepto Judas Iscariote, pues que se trata de ahorcar y muere en el intento, aunque Mateo dice se fue a ahorcar, pero Lucas después nos dice que al tratarse de ahorcar se rompió la rama, y al caer la rama pues se mató, se rompió todas sus vísceras y de eso murió. Y pues sí le podemos creer a Lucas porque era un médico, y sí se ha de haber cerciorado de esa situación que pasó Judas Iscariote. Entonces nada más quedaban 11 discípulos, después apóstoles, y recordemos que Tomás, pues uno de los 12, pariente de nuestro Señor Jesucristo, que era su apodo Tomás, en realidad se llamaba Judas, se había ido ya a su casa, y 8 días después regresa a visitar a nuestros
apóstoles, a los otros 10, y le dicen, pues ya Jesucristo resucitó, y no lo creía. Hasta no verlo, no voy a creer. Y Jesús se presenta ahí y se le aparece. Pero estos 11 discípulos, que son 11 apóstoles, eligen a otro para sustituir a Judas Iscariote, porque tenían que ser 12. ¿Por qué? Porque Jesús los había enviado a evangelizar. Cuando vivía Jesús, los enviaba de 2 en 2. Y si ustedes ven, pues si son 11, pues no puede ser un par, es un número impar. Entonces eligieron a otro, y había 2 personajes, Barsabás, un hombre justo, y Matías, y escogen a Matías para que sustituya en ese trabajo de evangelización, que sustituya a Judas Iscariote. Y ya se empiezan a ir los apóstoles de 2 en 2 a diferentes lugares, ya después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo que discípulo se le dice a aquel que escucha y aprende, pero ya un apóstol es aquel que es un enviado a llevar la palabra de Dios. Y bueno, pues vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo, pues continúa su andar, su danza en la vía de la crucifixión, y se encuentra ahí con estas mujeres, y lo vemos nosotros aquí en el capítulo número 23 de Lucas, en el versículo 27, en donde dice: mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él, lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Fíjense cómo les dice a las mujeres de Jerusalén. Muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él, lo seguían, pero Jesús las miró y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vendrán días en que se dirá: dichosas las que no pueden tener hijos, los vientres que nunca concibieron, y los pechos que no dieron de amamantar. Entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: escóndanos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con lo seco? Bueno, pues ahí nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo hace una explicación, hace un monitoreo a las mujeres, y les dice que no sufran por Jesús. Él lo que tiene que hacer es el cumplir con el plan salvífico de nuestro Padre Dios, y que deben ellas de tener esto muy en mente y darse cuenta que lo importante es conocer, amar y servir a Dios. Y lo importante entonces es que las mujeres de Jerusalén entiendan que en la vida de ellas les corresponde el hecho de ser felices, de hacer oración, de tener una vida plena, de conocer a Dios, sí, pero también llevar una vida de toda mujer, de felicidad con sus hijos, con su pareja, de ser las guías de sus hijos. ¿Quién fue la guía de la doctrina que nuestro Señor Jesucristo desde niño, cuando tenía 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, quién fue la guía de nuestro Señor Jesucristo? Pues lógico, nuestra Santísima Madre. Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ella fue quien fue guiando a nuestro Señor Jesucristo para el camino del conocimiento del Padre, de nuestro Padre Dios. Y bueno, pues vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo tiene esa invocación, y plenamente les dice a las mujeres de Jerusalén que no lloren, que no sufran. Porque sí, vendrán días en que los problemas van a ser mayores. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad con las mujeres? Ya han avanzado mucho para que haya igualdad con las mujeres, pero falta todavía mucho por acabar. Muchos hombres las maltratan, muchos hombres se aprovechan de ellas. La sociedad todavía no
las incorpora en la igualdad de condiciones, en la familia, en el trabajo. Desafortunadamente, pues aprovechan de ellas. Las matan, las secuestran, las violan, les quitan todos sus derechos. Y hay algunos países que todavía viven con esa situación de tener a las mujeres de una manera como si fueran esclavas. No las dejan ser libres. No las dejan que se vistan como ellas gusten. Les exigen que se tapen todo el cuerpo humano, que nada más dejen sus ojos descubiertos. De hecho, en la actualidad, los judíos a sus mujeres casadas no las dejan que muestren su cabello. Si van a salir a la calle y quieren no traer el manto en su cabeza, su mascada en la cabeza, pues que se pongan una peluca, pero que no muestren su cabello. Las mujeres no pueden caminar delante de sus hombres para no incitarlos a un gusto sexual. Deben de caminar atrás de sus hombres. Las mujeres conviven entre mujeres, los hombres conviven entre hombres. Cuando tienen una reunión de una fiesta, una reunión X, las mujeres se divierten con las mujeres, bailan las mujeres con mujeres y los hombres bailan con hombres. Hay una separación. De hecho, cuando ustedes van allá a Jerusalén, al Muro de los Lamentos, las mujeres están de un lado y los hombres están de otro lado, en diferentes lugares. No están en el mismo lugar. Deben de estar separados. Ese tipo de eventos, ese tipo de situaciones, pues nos damos cuenta que no ha progresado mucho, a pesar de que ya estamos en el año 2021, era cristiana, en el año 5781, año judío. No hemos progresado. Todavía las mujeres son menos, las hacen menos, la sociedad, los países. Y bueno, pues esperemos que esto vaya a cambiar en un futuro. Ya las mujeres hoy en día protestan y hacen manifestaciones porque las tienen totalmente pues secuestradas. No les dan la libertad que deben de tener a la igualdad del hombre. El hombre siempre desde la creación lo hemos visto que ha hecho de las mujeres, las ha hecho a un lado, las ha hecho menos y nada más las quiere tener como para su servicio, como si fueran sus esclavas, sus sirvientas, y para procrear y para cuidar a los hijos. Es lo que ha tratado de hacer siempre el género humano masculino, violentar a la mujer en todos esos aspectos. Y bueno, pues ojalá y todo esto cambie. Les digo, ya han pasado miles de años y pareciera que no avanza. Poco a poco se ha avanzado algo, ya pueden las mujeres ir a votar, ya pueden las mujeres ir a trabajar con sueldos más raquíticos que el del hombre. Las mujeres ya pueden ocupar puestos públicos, las mujeres ya pueden tener alguna profesión, porque antes no podían ni eso, ni estudiar, tenían prohibido eso. Las mujeres ya pueden protestar en contra de los hombres, y antes no podían ni levantar la voz ni la mirada, porque eran causa hasta de matarlas, y nadie decía nada. Bueno, pues Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén en este camino de la vía de su crucifixión y habla con ellas. Y vamos a pasar a la otra estación en donde Jesucristo se dice tradicionalmente que cae por tercera vez. Como les menciono yo, no se sabe cuántas veces cayeron. ¿Sí? Jesucristo le iban ayudando, iba débil, en ayunas, y todo martirizado, porque la golpiza que le dieron los romanos, los verdugos romanos, cuando lo azotaron, pues no fue sencillita.
De hecho, ahí hay una película que ya le he mencionado, la de Mel Gibson, en donde pues sí exagera la golpiza que le dan a nuestro Señor Jesucristo. Si le hubieran dado una golpiza de esa índole, nuestro Señor Jesucristo se muere ahí. No aguanta su cuerpo, ¿no? Pero otros pueden decir, pues, sí aguanta, porque Dios le hubiera dado fuerzas para aguantar. Sí, 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 pero bueno, de que lo azotaron y que le dieron una golpiza tremenda, pues sí se la dieron. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, en la vía de la crucifixión, cae por tercera vez, y ahí tenemos que hacer también oración. Tenemos que hacer nosotros una reflexión de nuestras vidas. Y para esto, pues quiero yo también informarles que pues hay un pasaje bíblico, ¿sí? Antes de que nuestro Señor Jesucristo haya sido crucificado, en donde nos recordamos mucho que nuestro Señor Jesucristo siempre hizo hincapié en algo muy importante, en que la oración es parte de lo que nosotros debemos de hacer siempre en nuestras vidas. Porque, pues, nosotros pensamos que ya con ir a misa o dar limosna en un determinado momento es todo lo que podemos hacer y ya estamos haciendo bien. No, no, no. Aquí en el capítulo número 6, en el capítulo número 6 de Mateo, menciona en el versículo número 5, vamos a leerlo: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, así lo dice, ¿eh? A quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y llora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. ¿Se dan cuenta cómo nos pide nuestro Padre Dios que nosotros hagamos oración a solas, en silencio, que no nos distraiga lo mundano, lo material, lo terrenal, y que no seamos hipócritas? Así dice la Sagrada Escritura, ¿eh? Capítulo 6, versículo número 5. Eso fue lo que leí, ¿sí? Y que no seamos como aquellos que se paran en las sinagogas, en las iglesias, ¿verdad? Ah, yo soy de la vela perpetua. Yo soy de la adoración nocturna. Yo soy de la pastoral. Yo soy del colegio bíblico. Yo soy catequista. Yo soy adorador nocturno. Yo soy ministro de la comunión. Ah, no, sí, porque aguas, ¿eh? ¿Formas parte de un grupo? Sí. Ah, no, yo soy del movimiento familiar cristiano. Híjole, no. Pareciera que esos grupos son como la PGR, ¿no? Sí, traes tu charola y ya con eso, órale, no, cálmate, ¿no? Tú ya estás casi en el cielo, ¿verdad? Estás aquí en la tierra porque tienes cuerpo, pero ya casi estás en el cielo, ¿no? Pues no, no seamos hipócritas. Todos somos pecadores. Todos somos gente con errores. Y nos debemos de arrepentir. Y no debemos de presumir. Y mucho sobre las cosas de nuestro Señor, menos, mucho menos. Esta caída, esta reflexión que debemos nosotros de tener, que se nos está, pues, poniendo como tercera caída, que en realidad pues no sabemos cuántas caídas tuvo nuestro Señor Jesucristo. Debemos de reflexionar y debemos de hacer oración. Y aquí mismo en este Evangelio nos menciona muy claramente, enseguida, nos dice en el versículo número 9, ustedes deben de orar así. Estamos en el capítulo 6 de Mateo, versículo 9. Ustedes deben de orar así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal.
no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Es la oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. En este caso, Mateo la escribe y nos la deja a nosotros para que la podamos proclamar. Y bueno, también quiero hacerles ver a ustedes que esta oración la dividimos en 7 partes, la oración del Padre Nuestro. Pero bueno, ahorita no la vamos a explicar porque estamos viendo la información de nuestro Señor Jesucristo en su crucifixión. Y bueno, pues vamos a continuar con la otra estación que tenemos nosotros, que es cuando llega Jesucristo al Monte Calvario, al Gólgota, y es clavado en la cruz. Es otra de las estaciones que tenemos que reflexionar. Jesucristo lo clavan en una cruz, le ponen clavos en sus manos y en sus pies. Supuestamente son 4 clavos, 1 en cada mano y 2 en sus pies. Y entonces ahí vemos que también por ahí nos dicen, ¿no? Tenemos los clavos con los que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, ¿quién se iba en ese momento a acordar de guardar los clavos? Si cuando lo bajan de la cruz, nuestra Santísima Madre lo recibe y los demás discípulos, no podemos decir que los apóstoles, pero sí discípulos que habían seguido a nuestro Señor Jesucristo durante un tiempo, llevan al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para sepultarlo en una sepultura que era de José de Arimatea. Era como una cueva y era tapada esa cueva con una piedra muy pesada. Lo hicieron pronto porque ya iba a ser las 6 de la tarde y iba a empezar la noche del sábado, la noche del 7º día. Y en el 7º día los judíos pues no podían hacer ninguna labor de nada, ¿sí? Entonces pues lo tenían que poner antes de que anocheciera, antes de que empezara el sábado, el 7º día, por respeto al 7º día que se le ofrece a nuestro Padre Dios. Entonces, imagínense, lo bajan de la cruz. ¿Y quién va a empezar a ver los clavos? ¿No? Vamos a guardarlos. ¿Quién va a interesarle guardar los clavos? Bueno, pero pues ahí ya ven que ahora en la actualidad salen con esa situación de que nuestro Señor Jesucristo le tienen todo guardado. Son sus reliquias, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo. Les digo, tienen la cruz, bueno, ya toda deshecha, ¿no? De hecho, los obispos de hace unos años, hasta algunos en la actualidad todavía, cargan en el cuello un frasquito con una estilla de la cruz de Cristo, de la supuesta cruz donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, que fue encontrada, ¿verdad? Y la corona de espinas también por ahí la tienen. No les voy a decir ahorita todos los datos en dónde están todas esas reliquias, ¿verdad? Porque pues es interesante saber si es verdadera o no, pero también es importante que ustedes conozcan que lo más esencial, lo más o lo principal es lo que acabamos de mencionar: conocer, amar y servir a Dios, y no estar teniendo nosotros una serie de cuestiones, el por qué creer. Debemos de creer, como decía nuestro Señor Jesucristo: tú, Tomás, has creído porque has visto, pero dichosos aquellos que creen sin haber visto. Y muchos de nosotros pues no vivimos en esa época y sabemos que existió nuestro Señor Jesucristo, que ofreció la vida por nosotros y que pues no necesitamos verlo para creer. Y esa dicha la tenemos nosotros hoy en día. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo, en esta estación que vamos a hacer la reflexión, pues nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo es clavado en la cruz. Muchos identifican y mencionan que los romanos fueron muy agresivos con nuestro Señor Jesucristo. Culpan mucho a los romanos de este suceso, de que ellos fueron los peores agresores de nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen, no, pues fue Judas Iscariote el peor. Pero ¿cómo nos iba a salvar nuestro Señor Jesucristo si no iba a cumplirse el plan salvífico de parte de nuestro Padre Dios? No había de otra. Las cosas tenían que ser
como se habían ya profetizado. Y lo habían dicho los profetas, Isaías, Jeremías, y mismo Jesucristo se los había comunicado a nuestros apóstoles, a nuestros discípulos, que hoy tenemos unos evangelios, dos de ellos, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan, que nos menciona todo lo que nuestro Señor Jesucristo había profetizado. Y bueno, pues, esta estación de que Jesús es clavado en la cruz, hagamos esa reflexión. Imagínense, después de todo lo que había pasado, la crucifixión, la parte final de este suceso. Y vemos ahí a nuestro Señor Jesucristo siendo clavado en la cruz. Y bueno, esa es la otra estación, cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Ahí en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pues se hace una explicación de que Jesús dice 7 palabras. En realidad son 7 frases que dice en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí están en las Sagradas Escrituras, están en los Evangelios. Un evangelio no te menciona las 7 frases, Están mencionadas, las 7 frases están mencionadas en los 4 Evangelios. Y ahorita te voy a decir cuáles son, ¿no? Y dónde está la cita bíblica para que la tengas tú y la puedas tú estudiar, leer, meditar. El orden de las frases que tenemos en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pues no la podemos decir que así fue, pero así se ha puesto para un entendimiento doctrinal. Puede que una sea antes que la otra y una después que la otra, pero de alguna manera ya se han puesto para que las escuchemos, para que las reflexionemos y para que podamos nosotros meditarla. Por ejemplo, en Mateo 27, capítulo 27, versículo 46, tenemos una frase que dice: Elí, Elí, lema sabatani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en realidad, Jesucristo en la cruz estaba repitiendo un salmo. Estaba evocando un salmo, que es el Salmo 22 en la Biblia. Y los que tienen su salterio, un librito que le dicen salterio, que donde vienen a más los 150 salmos, es el Salmo número 21. Jesús repite ese salmo: Elí, Elí, Elohim o Elohim, lema sabatani. En Mateo se dice Elí, Elí, pero en Marcos, capítulo 15, dice Eloi, Eloi. ¿Sí? Esa es la primera frase, la primera palabra, como dicen vulgarmente en la actualidad, que dijo 7 palabras Jesús dijo en la cruz. Y bueno, pues esa es una de las frases que nuestro Señor Jesucristo dice en la cruz. La segunda frase está en Lucas 23, 34. Lucas 23, versículo 24. Corrijo. Lucas 23, versículo 34. ¿Qué dice? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es la frase. Pide perdón nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, porque en realidad no saben, no sabemos. Ellos no supieron lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. No entendieron que era el Hijo de Dios. Después de haberle escuchado, después de haberle visto cuántas veces a tanta gente le dio de comer, en una ocasión a 5,000 hombres, a otra ocasión a 4,000 hombres. Curaba enfermos, exorcizaba, sacaba el demonio de las personas, devolvía la vista, hacía caminar a los cojos, a los paralíticos. A ese hombre le devolvió la vista y le dijo: vete a lavar a la pileta de Siloé.
Muchas cosas hizo nuestro Señor Jesucristo aparte de enseñarnos la doctrina, de decirnos que debemos de ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Y se tenía que ir, dijo, me tengo que ir para que mi Padre Dios les mande el Espíritu Paráclito, el Espíritu Santificador. Y esa es la forma en que hemos conocido nosotros a nuestro Padre Dios, en tres divinas personas, en el Padre, Creador, Jesucristo Salvador, y el Espíritu Santo Santificador. Esa es la otra frase que nuestro Señor Jesucristo, cuando es crucificado, la menciona. Pide perdón por nosotros. La tercera frase está en Lucas 23, versículo 39 al 43. Dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se lo dice a uno de los bandidos, cuando le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Está en Lucas 23, del 39 al 43. La otra frase está en Juan 19, del 26 al 27, cuando le habla a su madre, a María. Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿A quién le dijo hijo? A Juan, el discípulo, el más joven. Ahí estaba, acompañando a María, a los pies de Jesús. Y esa frase se las dice a ellos dos. No le dice mamá, le dice mujer. A Juan le dice hijo, pero no era su hijo sanguíneo, biológico. Le dice hijo como cuando alguien quiere mucho a alguien, a un muchacho, y le dice hijo, ahí tienes a tu madre. Pues Juan tenía a su mamá, que se llamaba Salomé, y a su papá, que era el señor Zebedeo, pero le está dando a entender que María es la madre de todos, la madre no sanguínea, la madre espiritual, nuestra Santísima Madre. Eso es lo que le da a entender Jesús a Juan, que la tome como su madre espiritual. Y hoy en día pues tenemos a nuestra Santísima Madre con nosotros siempre, todos los días. La tenemos con nosotros, ella pide por nosotros, ora por nosotros. Muchos en la actualidad pues diríamos que nuestro Padre Dios no le hará caso a nuestra Santísima Madre en esta época de pandemia, en esta época en que muchos han muerto por esta epidemia, por este virus. Estamos en el año 2021. Pues no es que no le haga caso. Acuérdense que todas las cosas un motivo tienen, por qué tienen que suscitarse, por qué tienen que ser. Y muchos de nosotros a lo mejor no lo entendemos, pero así las cosas tienen que suscitarse. Tienen que presentarse. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, conocer, amar y servir a Dios. Todos los sucesos que pasan en la vida son para eso y por eso. La otra frase la tenemos, la quinta frase, la tenemos en Juan 19, versículo 28. Jesús dice, tengo sed. Imagínense, tanto tiempo había estado nuestro Señor Jesucristo sufriendo en todo este Vía Crucis, que tenía sed. Pero un sentido teológico dice que tiene sed de que la gente se llene del agua de vida que es nuestro Padre Dios. La otra, hay una explicación de las 7 palabras, pero no la podemos ahorita mencionar porque nos tardaríamos muchísimo. Pero bueno, ya después ustedes podrán buscar y ahí tenemos la explicación de las 7 palabras. La pueden ustedes con más calma escuchar. Ahorita solamente se la estamos mencionando. La otra palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habla con nuestro Padre Dios. Y eso está en Lucas 23, versículo 46. Y la última frase está en Juan 19, versículo 30, donde dice, todo está consumado.
Estas 7 frases que tenemos nosotros, las pueden ustedes leer en estas citas bíblicas que les acabo de mencionar. No fueron sacadas ni inventadas de otro lado. Están aquí en las Sagradas Escrituras. Les acabo de informar los capítulos y los versículos en donde se encuentran esas palabras o esas frases. Y bueno, pues la pueden ustedes tomar en cuenta. Y vamos a la otra estación, cuando Jesús es bajado de la cruz. Lo recibe nuestra Santísima Madre en sus brazos. Ahí lo tenemos. Y hacemos esa reflexión de que nuestro Señor Jesucristo ha muerto por nosotros. En este tiempo debemos de hacer ayuno, abstinencia, pero no de cosas materiales, sino de cosas morales y espirituales. No solamente que tú dejes de tomar vino, de dejar de fumar, de dejar de mentir, de arrepentirte, sino de ofrecerle al Señor algo que a ti te gusta mucho y a cambio haces una reflexión, haces un estudio, haces una reconsideración de los hechos que has tenido tú en tu vida y que vas a cambiar. Y no solamente promesas, sino actitudes de vida que tú puedas ofrecerle a Dios. Eso es lo que debes de hacer. Cambiar. Dejar a un lado esos actos violentos, agresivos, pecaminosos, y que te cuesta mucho trabajo, pero ofrecérselos a Dios y pedirle a Dios que te ayude, lo puedes lograr. Y esta estación de que Jesús es bajado de la cruz y que lo recibe nuestra Santísima Madre en sus manos, como cuando nació nuestro Señor Jesucristo, estaba ahí María. Y ahora cuando muere nuestro Señor Jesucristo, está ahí María. Eso es importante de notarlo para que te des cuenta que nuestra Santísima Madre siempre estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra Santísima Madre siempre está con nosotros, a pesar de que tú no creas, a pesar de que tú no invoques a nuestra Santísima Madre, a pesar de que tú no te comuniques en una oración con nuestra Santísima Madre, ella siempre está con nosotros, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que pues nosotros estamos de una manera lejos de nuestra Santísima Madre. Recordemos también que los soldados se echaron suertes a las ropas de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues terminamos que nuestro Señor Jesucristo es puesto en el sepulcro. En ese sepulcro que fue regalado por José de Arimatea, pariente de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no fue enterrado, fue sepultado. Enterrado es cuando te ponen debajo de la tierra. Sepultado es que estás por encima de la tierra. En este caso fue una cueva y fue puesto ahí nuestro Señor Jesucristo. Y después al tercer día, nuestro Señor Jesucristo resucita. Muere en viernes a las 3 de la tarde. Recordemos que de las 12 a las 3 de la tarde se oscureció. No pudo haber sido un eclipse, no pudo haber sido una tormenta de arena. Nuestro Señor Jesucristo 3 horas estuvo crucificado. Otros dicen que desde las 9 de la mañana, según Marcos. Y Jesús es bajado y muere el viernes. Sábado, 2 días. Domingo, 3 días. Habla de días, no de 24 horas, Habla de días de luz. Muere el viernes que hay luz, el sábado es segundo día y el tercer día es el domingo. Espero que esta reflexión de esta vía de la crucifixión, lo que le decimos Vía Crucis, te sirva para que en estos días tengas un poco más de reflexión y te acerques al Señor y le pidas a Dios que te ayude para que seas
una mejor persona en la vida y cumplas con tu trabajo, con los dones del Espíritu Santo que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga.